Hola, bienvenidos a este conversatorio que vamos a realizar a través de este canal de YouTube como parte de la actividad académica del doctorado de Ciencias Penales y Criminalísticas del convenio Unimar-USAR de aquí en Venezuela. Mi nombre es Milagro Rengifo, soy abogada, especialista en Derecho Penal y hoy vamos a estar conversando sobre algunos elementos esenciales de las ciencias penitenciarias que están en boga con la situación política, jurídica y que está viviendo nuestro país, Venezuela, en la actualidad. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante. Es decir, vamos a hablar de los principios legales y constitucionales que bordean tanto el indulto, la amnistía, como el perdón del ofendido. Así como también estaremos haciendo algunas referencias con respecto a lo que se refiere a las capacidades procesales o las capacidades jurídicas tanto de los procesados como de los penados dentro del sistema penitenciario venezolano. En líneas generales y como parte fundamental, partimos entonces para explicar estos principios generales que revierten o que adosan pues tanto el indulto como la amnistía y el perdón como parte de las causas de extinción de la responsabilidad penal. Es importante destacar que en Venezuela, como parte de la realidad política social que estamos viviendo, marcada por un amplio margen de conflictividad, surte de vital importancia hacer las advertencias necesarias en materia de lo que refiere a lo que es la justicia transicional. Es decir, se requiere el conocimiento y la comprensión de situaciones y principios legales que soportan tanto la amnistía, el indulto y el perdón, que son reconocidos y aplicados en el ámbito penal como medidas legales que buscan otorgar clemencia y reconciliación. Estas herramientas jurídicas se basan en principios y bases legales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, partiendo en específico y en primer término del principio de legalidad, que es fundamental para asegurar que estas medidas se otorguen de acuerdo con el marco jurídico establecido. Asimismo, el principio de clemencia, que se encuentra arraigado en el reconocimiento de los derechos humanos y la promoción de la justicia, a través de las facultades que tienen tanto la Asamblea Nacional como la Presidencia de la República, que se establecen las bases constitucionales que permiten la aprobación, primero en cuanto a la Asamblea Nacional, de las leyes de amnistía y en segundo lugar el otorgamiento de indultos o la conmutación de pena por parte del presidente de la República. Es importante advertir que estas medidas o estas causales son de carácter excepcional y que tienen como objetivo principal promover la reconciliación, pacificación y la resolución de conflictos en la sociedad venezolana. Sin embargo, es importante destacar que su aplicación está sujeta a disposiciones legales y constitucionales vigentes y que no pueden advertirse en ciertos delitos graves o algunos delitos que por su gravedad y porque Venezuela es parte de la comunidad internacional y así ha sido integrado, no pueden ser objetos ni de amnistía ni de indulto. En este momento nosotros exploraremos pues estos principios y bases legales que rigen la amnistía y el indulto, el perdón del ofendido en Venezuela, así como los regímenes de capacidad de los procesados y los penados, brindando una comprensión sólida de estas medidas y su impacto en el sistema penal y los principios legales y constitucionales que los rigen, establecidos, por supuesto, en las normas venezolanas. Y en primer término nosotros debemos destacar que tanto la amnistía como el indulto están basados o tienen un soporte legal sólido. Esto implica el desarrollo sine qua non del principio de legalidad, tanto general como el principio de legalidad penal, que advierte que existen situaciones restrictivas en materia penal. Recordemos que las leyes son restrictivas y por lo tanto su aplicación debe estar circunscrita a lo que dice la norma. Es decir, esto implica que el otorgamiento tanto de los indultos como las leyes de amnistía deben realizarse de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Es decir, la amnistía no puede ser ni el indulto pueden ser otorgados de manera arbitraria o discrecional, sino que deben seguir un procedimiento legal establecido. De allí que se observa el pleno desarrollo del principio de legalidad, tanto en la amnistía como en el indulto y también en el perdón del ofendido, como lo veremos a lo largo de esta explicación. Estas causales de extinción de la responsabilidad penal se encuentran respaldados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como soporte el Estado constitucional, es decir, como desarrollo del poder político organizado y soberano, capaz de crear un ordenamiento jurídico que es supremo y es vinculante para exigir el cumplimiento de las normas, lo que determina la posibilidad de que existan normas jurídicas y expresiones de capacidad para autonormar al Estado que puedan suspender la eficacia o limitar los efectos de otras y excepcionarlo, que es lo que pasa con lo que estamos hablando dentro de este ordenamiento, es decir, con estas causas excepcionales que extinguen la responsabilidad penal. Y en este sentido, tanto el indulto como la amnistía son admisibles como excepción de la norma penal en la medida de que forman parte del ordenamiento jurídico, atendiendo a esa configuración jurídica del ejercicio del poder, que resulta ser una determinación constitucional, siendo que ambas figuras existen con una serie de limitantes que determinan su legalidad constitucional. En torno al indulto es claro, y así lo establece el artículo 236, numeral 19 de la Constitución, que es una facultad del presidente de la República otorgar el indulto. Es decir, el presidente puede, con base a esta facultad que es discrecional, conforme a la Constitución, decretar el indulto o, a su vez, la conmutación de una pena. De igual manera, el artículo 185, numeral 5 de la misma base normativa, es decir, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atribuye a la Asamblea Nacional la facultad de aprobar leyes de amnistía. La Asamblea Nacional tiene no solo la competencia de legislar, que es una competencia exclusiva y excluyente en materia penal, y de dictar, sino que también puede dictar leyes de amnistía que otorguen perdón o extinción de la responsabilidad penal en determinados casos, siendo que su desarrollo adjetivo viene determinado en las previsiones del artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya reforma es del 2021, que establece el principio de legalidad y la garantía del debido proceso en el ámbito penal, por cuanto tanto el indulto que haya sido decretado o la verificación por el juez de los supuestos de amnistía en cualquiera de los estados y grados del proceso o del cumplimiento de la pena, extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. En este caso, el indulto produce la libertad inmediata del privado de libertad, si este fuera el caso. En Venezuela, las bases constitucionales y legales del principio, además del principio de legalidad, antes advertido y desarrollado, como se ha dicho, tanto en el artículo 236 como en el artículo 187 constitucional, también revierte a la amnistía y el indulto el principio de clemencia, es decir, que se encuentra respaldado principalmente, por supuesto, como se dijo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como punto de partida el artículo 29 constitucional, que reconoce que nadie puede ser condenado sin juicio previo ni sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Este principio subyace en la aplicación de la amnistía, el indulto y el perdón, ya que tiene como objetivo principal otorgar clemencia y perdón a las personas que han cometido delitos. De igual forma, la Asamblea Nacional en Venezuela, conforme a las previsiones que se advirtió en el artículo 185, específicamente en su numeral 5, tiene la facultad de aprobar leyes de amnistía, que son instrumentos legales que establecen la clemencia para ciertos delitos y pueden otorgar el perdón o la extinción de la responsabilidad penal en determinados casos.
Estas leyes son promulgadas para promover la reconciliación y la pacificación en la sociedad, como en lo que estamos viviendo en Venezuela, de altos índices de conflictividad jurídica y política. Y por supuesto también está la facultad del presidente de la República de Venezuela, que tiene de otorgar indultos y de conmutar pena. Esta facultad, como se dijo, está establecida en el artículo 236, numeral 19 de la Constitución, y le permite al presidente de la República ejercer de forma política y moderada. Recordemos que tanto la amnistía como el indulto tienen una serie de limitantes que vamos a estar aclarando. Estos limitantes tienen una serie de situaciones que van a delimitar, valga la redundancia, la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para garantizar la justicia, la clemencia y la equidad. Por lo tanto, además de los principios enunciados, es decir, el principio de legalidad y el principio de clemencia, también revierte dentro de los ámbitos de la aplicación de estas causas de extinción de la responsabilidad penal el principio de voluntariedad, es decir, tanto la amnistía como el indulto son actos voluntarios, y que no decir del perdón del ofendido, es el más voluntario de todos. Y en algunos casos puede ser solicitado en tanto la amnistía como el indulto por las personas afectadas por sus representantes legales. Sin embargo, es importante destacar que la concepción de la amnistía y el indulto es una facultad discrecional de los poderes del Estado. En el caso de tratarse, bien sea del indulto por el Ejecutivo Nacional o a través de las leyes de amnistía por el Poder Legislativo, y no un derecho absoluto de las personas condenadas. Asimismo, bordean estas figuras el principio de la no retroactividad desarrollado en el artículo 24 constitucional, que determina que ni las amnistías ni los indultos pueden tener efectos retroactivos. Este principio se fundamenta, como se dijo en ese artículo constitucional, al advertir que ninguna norma tendrá efectos retroactivos, excepto en materia penal, cuando imponga menos pena, como en los casos que nos ocupa. Puede ser que haya una situación que establezca menos pena. Esto significa que no puede aplicarse ni los indultos ni las amnistías a delitos cometidos antes de su promulgación. Sin embargo, es de tener importancia, y lo vamos a ver más adelante con los proyectos de ley de amnistías que han habido recientemente en Venezuela, y así como el indulto, que las leyes de amnistía y los actos de indulto pueden establecer periodos específicos durante los cuales se cometieron los delitos y que pueden ser cubiertos por esta medida. Lo veremos más adelante con mayor individualización cuando hablemos de los dos proyectos de ley de amnistía, los más recientes, uno del 2016 y otro del 2019, que establecieron lapsos específicos para que se extinguieran las responsabilidades penales en algunos casos y delitos establecidos. Dentro de los principios tenemos también que, además de el hecho de estar por el principio de legalidad, la clemencia, la voluntariedad y la no retroactividad, tanto el indulto como las amnistías tienen una situación excepcional. Por lo tanto, versan sobre el principio de excepcionalidad, es decir, que tanto el indulto como la amnistía son excepcionales y se aplican para circunstancias particulares. Por lo general están destinadas a delitos políticos o delitos comunes cometidos en el contexto de conflictos políticos sociales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen límites a la amnistía y a los indultos, y estos están determinados también por la existencia en cuanto a la no aplicabilidad en ciertos delitos graves. Así, debemos entender que, en principio, la amnistía es un acto jurídico mediante el cual se otorga el perdón y la extinción de la responsabilidad penal a un grupo de personas o un individuo o grupos de individuos específicos por delitos cometidos en un periodo determinado. La amnistía, por su parte, tiene un alcance general y puede ser decretada por el Poder Legislativo
o a través de una ley que plantee el Poder Ejecutivo. En Venezuela, la amnistía puede ser concedida por la Asamblea Nacional según lo establecido en la Constitución. La base constitucional es el artículo 29, que establece que no se concederá, por lo que tiene la primera limitante que se le da a las leyes de amnistía y también para la promulgación de los indultos, es que no se concederá amnistía a los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes graves y violaciones graves de los derechos humanos. Por ello es imprescindible que cuando se hagan los estudios para las leyes de amnistía se sea muy cuidadoso con las conductas a las que va a ser sometido estas leyes, con el propósito de que se garantice el respeto a las obligaciones internacionales que tiene el Estado venezolano. En principio, implica que la amnistía no puede ser concedida de manera indiscriminada o generalizada, sino que debe estar justificada por razones de interés público, reconciliación nacional, estabilidad política o resolución de conflictos. La aplicación del principio de excepcionalidad en las amnistías implica que se debe tener en cuenta ciertos criterios y consideraciones tales como: 1, la gravedad de los delitos, que se evalúa. Ahí debes evaluar la naturaleza y la gravedad del delito cometido por las personas que podrían ser beneficiados de la amnistía. En algunos casos se puede excluir del alcance de la amnistía aquellos delitos considerados especialmente graves como crímenes de lesa humanidad, porque lo dice el artículo 29 constitucional, o violaciones graves de derechos humanos. En segundo lugar, la contribución. ¿Qué tanto puede contribuir esta ley de amnistía a la reconciliación y a la paz? Las amnistías deben tener como objetivo principal promover la reconciliación y la paz en la sociedad. Se evalúa o se debe evaluar si la concepción de la amnistía de verdad puede contribuir a la superación de los conflictos, la reparación que debe recibir la víctima conforme al artículo 30 constitucional y la construcción de una convivencia pacífica. Además, el proceso de amnistía debe ser transparente y participativo, es decir, la concesión de las amnistías debe ser transparente y garantizar la participación de los diferentes actores, incluyendo víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, que se deben asegurar que se respete siempre en el marco del perdón y la clemencia los derechos de la víctima y que se promueva la verdad, la justicia y la reparación. Y por supuesto, esta debe ser sometida a una evaluación, estos procesos de amnistía o esta ley de amnistía debe ser sometida a una evaluación individualizada, es decir, es importante evaluar cada caso de manera individualizada, considerando las circunstancias específicas de las personas y su grado de responsabilidad en los delitos cometidos. Esto implica que la amnistía no puede ser aplicada de manera indiscriminada, sino que debe tener una participación efectiva de los beneficiarios en los delitos y su grado de responsabilidad. Por último, es fundamental destacar que la aplicación del principio de excepcionalidad en las amnistías puede variar dependiendo del marco legal y las políticas establecidas en cada país. Es decir, los criterios y condiciones específicas para otorgar la amnistía estarán determinados por las legislaciones y las decisiones tomadas por las autoridades competentes en caso particular. Aquí tenemos, por ejemplo, en Venezuela, las más recientes promulgaciones se promulgaron pero no se publicaron, de ley de amnistía. La primera es del 2016, la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo del 2016, la cual tenía por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de hechos o considerados delitos, faltas o infracciones, concediendo amnistía a los hechos punibles relacionados con la comisión que se le atribuye a los funcionarios judiciales que se consideraron hayan sido perpetrados entre el 1 de enero del año 2003 al 31 de diciembre del 2015. Esta ley, sin embargo, a pesar de que fue promulgada, no llegó a publicarse en Gaceta Oficial porque fue decretada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia conjunta en el expediente 16-0343.
instaurado con ocasión a la solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que la Sala Constitucional valorara la constitucionalidad, valga la redundancia, de esta ley de amnistía y reconciliación que fuera sancionada por la extinta o antigua Asamblea Nacional del 2015. Esta sentencia número 264 del 16 de abril del 2016 declaró inconstitucional esta ley de amnistía y reconciliación y ordenó que publicaran el fallo en Gaceta Oficial. Dentro del contexto de los análisis que hizo es que entendió la Sala Constitucional que el ámbito de la ley de amnistía dejaba muchos espacios en blanco y creaba situaciones que alteraban el orden constitucional venezolano. Dice que la Sala, pese a que no desconocía la facultad de la realidad nacional e internacional en cuanto a lo que existía la conflictividad política y la búsqueda de una solución equilibrada, equitativa y pacífica, sostuvo que en su posición hegemónica esta ley negaba el contenido real de los derechos y garantías constitucionales y en general la posición soberana de la República Bolivariana de Venezuela, de manera tal que pasaría necesariamente por establecer un marco jurídico que desmontaba a su juicio o a juicio del último intérprete constitucional el modelo constitucional del Estado democrático y social y de justicia. En líneas generales yo puedo advertir que sí hubo unos errores muy amplios en cuanto a la promulgación de esta ley. Indistintamente de lo que dijo, por supuesto que es base legal, el análisis constitucional que hizo la Sala, que tiene un contenido muy político y evidentemente la naturaleza era no promulgar esta ley. También es importante destacar que la técnica legislativa y las bases de las concesiones amplias que dejaba mucho lugar a duda y tampoco establecía de manera clara la reparación de las víctimas o cómo iba a quedar esa situación dentro del marco de estas amnistías decretadas. Recordemos que se trataba de funcionarios públicos y que se buscaba pues dejar exonerados a aquellos que cometieron delitos, pero allí incluían personas que habían cometido delitos graves y no se hacían las individualizaciones dentro del marco de la ley que permitieran pues una aplicación idónea de la misma. La segunda ley reciente es del 2019 y lo más cumbre es que esta ley está, pero no existe información si fue promulgada, si tiene algún contexto constitucional, si salió, fue aprobada en primera instancia, pero creo que no regresó para segunda instancia para discusión. Es la ley de amnistía del reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática para los funcionarios militares que colaboren con la restitución del orden constitucional de Venezuela, que la Asamblea Nacional presentó en sesión conjunta el 15 de enero del 2019. Esta ley también fue muy criticada por el Observatorio Venezolano de Justicia, por cuanto igualmente deja unos marcos, un amplio marco de discrecionalidad que puede ser considerado como situaciones de violaciones graves de derechos humanos. No establecía los límites de la reparación y recordemos que las leyes de amnistía tienen una serie de limitantes, o sea, tienen que tener, como dice la base constitucional, no se puede conceder amnistía a que versen sobre delitos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos. Por ello es imprescindible que debe ser cuidadoso y fue lo que podemos observar del análisis. Los invito a que la revisen y estudien con mayor amplitud ambas leyes, que fueron las últimas y más recientes en Venezuela, que es imprescindible el estudio cuidadoso sobre las conductas amnistiables, con el propósito de que se garantice las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Venezuela. Por ejemplo, no puede olvidarse que Venezuela es
parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado con la ley aprobatoria el 13 de diciembre del 2000, y que ella nos limita nuestra participación o nuestra disponibilidad en cuanto a la aplicabilidad de estas leyes de amnistía en determinados casos. Por supuesto, hay que evitar, ello se hace con la finalidad de evitar que estas propuestas legales puedan generar medidas que sean para la impunidad y permitan que desaparezcan los ilícitos cometidos y sus consecuencias. Además, se debe ser prudente dentro de los limitantes al evaluar las alternativas que permitan proteger los derechos de las víctimas y de sus familiares, tales como la indemnización de las violaciones sufridas, sobre todo por parte de los agentes estatales. En efecto, es un principio fundamental del Estado democrático y de derecho, como aparece consagrado en el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana, que establece la obligación que tiene el Estado de reparar a las víctimas de los daños causados materiales y morales, y lo cual también aparece disgregado en el artículo 30 constitucional. Ahora bien, el indulto, por su parte, es un acto de clemencia mediante el cual se perdona total o parcialmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito. A diferencia de la amnistía, el indulto es un acto individual y puede ser otorgado por el Poder Ejecutivo. En Venezuela, particularmente, el indulto puede ser concedido solamente por el presidente de la República, de acuerdo a lo establecido en la base constitucional. Recordemos lo que dice el artículo 236, numeral 19. En líneas generales, como afirma Zaffaroni, debe ser el indulto debe ser fundado y debe tener una motivación, aun cuando el indulto en principio no es revisable, pero puede ser objeto de control jurisdiccional cuando recaiga sobre penas no indultables o conmutables, o cuando afecte el derecho a la defensa o no tenga motivación alguna. Eso es lo que dice Zaffaroni con respecto al análisis que él hace de esta forma o esta causa de extinción. En Venezuela, el proceso para solicitar el indulto denota, por su carácter excepcional, puede depender específicamente de las disposiciones legales establecidas para el momento en el país. Por ello, el proceso generalmente que se sigue es: primero, debes identificar los requisitos. Es importante verificar los requisitos y las condiciones establecidas por la legislación vigente para la solicitud del indulto. Estos requisitos pueden incluir aspectos de el tipo de delito, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, entre otros. Además, debe prepararse la solicitud. Una vez identificados los requisitos, se debe preparar una solicitud formal de indulto. Esta solicitud debe contener información completa y precisa sobre las personas que solicitan el indulto, incluyendo sus datos personales, antecedentes penales y la fundamentación de la petición. La solicitud debe presentarse generalmente ante la autoridad competente encargada de evaluar y otorgar los indultos. En muchos casos se hace ante la Comisión de la Verdad y Justicia o el presidente de la República o la comisión del presidente de la República que se encargue de esta materia. La evaluación de la solicitud, es decir, una vez presentada, se procederá a su evaluación, lo que implica que debe regularizarse todos los elementos del principio de legalidad, el principio de clemencia, el principio de retroactividad, o sea, todos los principios que hemos advertido, si reúne los requisitos y si está dentro del marco legal competente, para que se revise detalladamente la solicitud y se verifique que la información proporcionada es correcta, se realice un análisis de las circunstancias. Y por supuesto, ello concluye con la decisión de la solicitud, en la cual, basándose en la evaluación realizada, la autoridad competente tomará una decisión respecto a la solicitud del indulto. Esta decisión se puede otorgar el indulto, denegarlo o solicitar información necesaria. Al igual que la amnistía, el indulto tiene una serie de limitaciones. Hay delitos que están excluidos. En muchos de los sistemas legales, ciertos delitos graves no son susceptibles de indulto. Esto suele incluir los delitos, como lo dijimos en el artículo 29 constitucional, de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y otros delitos graves. Está limitante del supuesto constitucional, como se dijo, está establecido en la norma, en su articulado 29.
Además, debe existir un proceso legal, el indulto debe estar sujeto a un procedimiento legal específico y puede requerir, como efectivamente lo hace, una solicitud formal, la revisión, evaluación de la solicitud por parte de un comité o autoridad competente y la emisión de una decisión que justifique de forma motivada la concesión del indulto. En principio, solo se otorga o para condenas firmes. El indulto generalmente se aplica a personas que hayan sido condenadas y cuyas sentencias no son firmes. No suele aplicarse a personas que están siendo investigadas o que tienen casos pendientes ante los tribunales. Sin embargo, como afirma Moreno Brand, desde la reforma de la ley procesal del año 2021, se incorporó el llamado indulto procesal, que se encuentra en el artículo 28, numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal, advirtiendo que procede el indulto como una excepción durante todas las fases del proceso, dando lugar al sobreseimiento conforme al artículo 34 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto también hay un periodo de tiempo. En algunos sistemas legales puede existir un periodo mínimo de cumplimiento de la condena antes que una persona pueda ser elegible para recibir un indulto. Esto asegura que la persona haya demostrado cierto grado de reforma o de arrepentimiento. También existe una serie de limitaciones políticas. En ciertos casos, el indulto puede estar sujeto a limitaciones políticas, por cuanto quien lo otorga es el Poder Ejecutivo y puede tener restricciones o consideraciones políticas para conceder el indulto, lo cual puede afectar la imparcialidad y su equidad en el otorgamiento. En líneas generales, el indulto ya sabemos que debe ser fundado y debe tener una base constitucional para que opere. Tenemos que destacar que en materia de indulto, la Sala Constitucional en el año 2008, efectivamente el 13 de agosto del 2008, con sentencia 1368, analizó los supuestos del indulto con ocasión de un recurso de nulidad que presentara la para entonces Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Ella presentó un recurso de nulidad contra un decreto presidencial del 29 de diciembre de 1983 que concedía el indulto pleno a una persona por un delito de homicidio. En ese caso, esa sentencia fue categórica y analizó de forma muy concatenada todos los elementos que se necesitaban para ver si el decreto cumplía con la legalidad y que efectivamente así fue, que el decreto estaba dentro del marco legal, que se habían cumplido los procesos, que la solicitud estaba instaurada y todos los elementos necesarios y por lo tanto la Sala Constitucional en esa oportunidad declaró sin lugar el recurso de nulidad que presentara el Ministerio Público en esa oportunidad. Es importante advertir que tanto la amnistía como el indulto son conceptos que están relacionados pero que son distintos en el ámbito legal, presentando varias diferencias principales entre sí. Por ejemplo, la amnistía es una medida de carácter general que implica la extinción o el perdón de la responsabilidad penal de un grupo de personas por ciertos delitos cometidos en un periodo determinado. Por otro lado, el indulto es una medida individual que se otorga el perdón o la reducción de la pena a una persona condenada por un delito específico. Asimismo, la amnistía tiene un alcance más amplio, ya que puede aplicarse a un grupo de personas que hayan cometido delitos relacionados con un evento o situación particular. En cambio, el indulto se aplica a una persona específica y se refiere a un caso individual. A la vez, la amnistía generalmente se otorga por el Poder Legislativo o mediante una ley promulgada por el Poder Ejecutivo, mientras que el indulto es una facultad del Poder Ejecutivo que puede ser ejercida por el jefe de Estado es decir, el presidente, por lo cual la amnistía puede ser requerida por la aprobación del Poder Legislativo y puede estar sujeta a un procedimiento legal específico que incluye la promulgación de una ley. En contraste, el indulto no. Es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que puede basarse en criterios como la gravedad del delito, el tiempo cumplido de la condena, el comportamiento del condenado, entre otros.
Dentro de las causas, por último, dentro de estas causas de extinción de la pena, encontramos el perdón del ofendido, que surte como una acción personal por la cual una persona que resultare afectada por el delito renuncia a su derecho a exigir las sanciones o represalias contra el autor del delito. El perdón es una decisión individual y puede tener efectos en el ámbito penal, como la extinción de la acción penal. En Venezuela, el perdón puede ser solicitado por la víctima y su concesión está sujeta a la decisión del tribunal en el marco del proceso penal. Es importante destacar que las personas procesadas conservan, en razón de esta situación con respecto a la posibilidad del perdón del ofendido, este opera de acuerdo a los artículos 26 y 27 del Código Orgánico Procesal en delitos a instancia de parte o en delitos de acción privada. Y en ambos casos, pues, se procede con el desistimiento de la denuncia y el otro con la renuncia al ejercicio de la acción penal. En este caso hay una anécdota que quisiera contarles relativa a un perdón del ofendido que se planteé siendo fiscal del Ministerio Público y que me fue rechazado no por cuestiones procesales, sino por el marco de lo que establecía la Convención Belén do Pará y la obligatoriedad de defender a las víctimas de violencia de género contraria a su propia voluntad. Ante la anterior norma, es decir, la ley del 2007, preveía la posibilidad o hablaba de delitos de mero trámite y en ellos estaban los delitos de violencia psicológica, el acoso, hostigamiento y la amenaza, que requerían previa instauración de la víctima y por lo tanto, de acuerdo a lo que establecía la norma procesal, permitía en este caso que la víctima pudiera desestimar su denuncia. Se hizo como prueba, se hizo a los efectos de verificar la situación procesal y es una sentencia que está publicada en el marco de lo que es los libros de la Sala Constitucional en materia de violencia de género y fue un sobreseimiento que fue negado en esa oportunidad y tiene una publicación con unas connotaciones especiales. Para culminar, debemos hablar entonces de lo que habíamos relacionado más allá de la situación de las personas procesadas y si conservan o no su capacidad jurídica plena. Y evidentemente los procesados sí la conservan y pueden ejercer sus derechos y obligaciones legales mientras dure el proceso penal en su contra. Por otro lado, las personas penadas, es decir, aquellas que han sido condenadas por el delito, igualmente mantienen su capacidad jurídica, aunque con ciertas restricciones o con las limitaciones que le imponga, como penas accesorias, la pena impuesta o las que se deriven de la privación de la libertad o la imposibilidad de ejercer los derechos políticos. En líneas generales, está en el marco del desarrollo de estas causales de extinción, son las que más destacan y las que tienen vigencia plena para lo que es una justicia transicional, sobre todo el indulto y la amnistía como formas excepcionales de extinción de la responsabilidad penal. Espero que haya sido satisfactorio desde el punto de vista académico la exposición dada y que bueno se complemente de manera directa con algunas lecturas que les recomiendo, sobre todo de las jurisprudencias que han sido advertidas en esta conversación. Muchísimas gracias.